Hola, hola, les saluda Karina Miguel y en esta ocasión les muestro esta super belleza que vamos a estar trabajando. El degradado de colores tú puedes agregarlo como tú prefieras. Los tonos por supuesto también. Puedes hacerlo en un solo color, en dos colores, los colores que tú desees. También te comento que si notas aquí el fondo es porque yo he usado el color oscuro para efectos de visualización, ¿ok? Únicamente sugiero si estás usando un color oscuro de Delicas, entonces estará bien. Pero si usas un color claro de Delicas, entonces sugiero usar un color claro también para rellenar las argollas. Por ejemplo, ves aquí en el color naranja prácticamente no se nota, pero aquí donde tengo el color más claro sí se nota un poquito. Entonces, el relleno va a depender del grosor de la argolla que tú tengas. Entonces, te muestro en este caso hacer este diferente aumento para que quede así redondito el relleno con una argolla de este grosor que tiene 2 de grosor, entonces es muy delgadita, pero con los aumentos que le trabajamos de relleno va a quedar de esta manera. Claro, esta es una medida mucho más pequeña, esta es de 35 y esta es de 25, así que tú eliges el tamaño y los colores que desees usar. Te muestro la lista de colores. Voy a estar usando 4 colores en tonos naranja. El primero, que es más oscuro, es el 795. Continúo con el 161, que es un poco más claro. El siguiente es el 1573. Y tengo este que es el 54. Un tono extra que rompe la paleta de color y es el 1832 en color dorado. Pegamento, aguja número 11 o número 12 estará perfecto. Hilo, el de tu preferencia. Yo estoy usando hilo Naimo en la talla D. Una tijera es muy importante. Voy a estar usando esto que es tipo fieltro. No lo es, pero si tú tienes fieltro, adelante. Esto es un poco más resistente, es especial para bead embroidery, así lo puedes encontrar. Las arracadas vamos a estar usando esta de 35, es una arracada abierta, pero tú puedes usar la de tu preferencia si lo prefieres. Esta es una de 25, es mucho más pequeña. Es adaptable a todas las medidas que se requiera. Y bueno, empezamos. Les platico, vamos a trabajar con aumentos porque necesitamos que sea un poco gordito, relleno. Entonces, vamos a colocar una pieza así que es delgada, continúa otra que es un poquito más gruesa y la última que es un poco más gruesa. Entonces van en aumento estas tres. Vamos a necesitar 6 piezas de estas. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Bueno, te muestro. Vamos a cortarlo más o menos que tenga un diámetro de unos 3 hacia afuera y 3 hacia adentro para que te dé el grosor. Mira, voy a poner esta aquí y pongo. Ok, aquí también si notas hay una parte que está redondita y una parte que no. Bueno, la que está redondita es para que nos marque que es el inicio de la arracada. ¿Ves? Así más o menos tiene que quedar este. Ahora, el segundo, vamos a usar este y lo vamos a cortar un poco más grueso a este primero que tenemos. Mira.
Igual, el grosor tiene que estar por adentro y por afuera, ¿ok? Tiene que pasarse un poquito al primero. Y el siguiente es prácticamente al mismo grosor, pero ustedes lo van a notar a medida que trabajemos. Uno se va a convertir más pequeño, va a quedar como en la orilla. Y miren, va a quedar así, abierto, porque necesitamos que tenga eh, esta costura por aquí, donde lo está uniendo, pero estos no se unen así de orilla a orilla, tienen que quedar como así, como con una leve ah, no sé si lo logran ver ahí, pero ahí está, uno más alto y uno más bajo. Y bueno, vamos a empezar. Y como dije, necesitamos 6 piececitas de estas. Las dos últimas pueden cortarlas del mismo tamaño, que va a estar muy bien, pero la primera se necesita que sea mucho más delgada. Ok, ahora después de tener las piezas terminadas, como dije, son dos del mismo tamaño. En total son 6 piezas que vamos a estar usando. Bueno, vamos a coser esta y vamos a empezar agregándolo para que queden ahí en el centro. Puedes empezar de donde tú prefieras. Aquí en este puntito sugiero dejar un pedacito extra porque eso va a ir formando lo redondito al final, ¿ok? Vamos a empezar y no olvidar hacer un nudito, ¿ven? Para iniciar, para que no se pase su hilo del otro lado, ¿verdad? Bueno, vamos a coserlo lo más pegadito posible para que quede ahí seguro. Ahí está. Ahora vamos a ir pasando un poco más eh, lejos las puntadas porque no se necesitan estar tan cerca. Porque esto es lo primero, pero después lo vamos a pegar, así que no pasa nada si las puntadas no están juntitas. ¿Ok? Voy a continuar hasta terminar en este lado y voy a reforzar como lo hice en el inicio. Así es como debe de quedar esta pieza. Aquí he dejado así, ¿ok? Que el inicio de donde está el pin se vea por fuera. ¿Por qué? Porque si lo dejamos hacia adentro, lo que va a pasar es que se va a quedar más corto, entonces va a quedar muy ajustado a la oreja cuando se use. Y bueno, dejé mi aguja aquí abajo. Ahora vamos a estar usando el pegamento para poder colocarle unas pequeñas gotitas encima del metal para poder pegar. Aquí está una gotita. Pueden guiarse si gustan por el hilo que colocaron. Solo como dije, unas pequeñas gotitas por aquí, otras por allá. No es necesario que sea demasiado. Y también aconsejo que no sea una gota muy grande porque vamos a pegar la siguiente pieza, pero también vamos a coser. Entonces, si tenemos pegamento mucho,
la aguja va a costar que pase. ¿Ok? Y ahora vamos a pegarlo desde donde iniciamos a coser, que fue aquí, y luego lo vamos acomodando. ¿Ok? Nos aseguramos que quede igual que el anterior. Ahí está. Y ahora sí, vamos a coser como lo hicimos aquí. No te preocupes si no queda la misma costura, no pasa nada. Todo esto va a estar oculto, recuérdalo. Entonces ahora paso mi aguja en los dos y regreso. Y si pusiste poquito pegamento, notarás que tu aguja pasa sin mayor problema. No te preocupes si queda una doble costura. Como dije, todo esto quedará oculto. Y bueno, continúo pegándolo. La aguja debe pasar pegadita al metal, más no en el metal, claro, ¿verdad? Pero sí pegadita para que la costura esté ahí cerquita. Y bueno, continúo hasta completar el resto. Así es como debe de quedar. Aquí ya he recortado el excedente y también he recortado a la orilla una mínima que quedó extra. Debes de tratar de quedar muy cerca, ¿ves?, del metal para que a la hora de agregar el siguiente, esto vaya quedando con una forma redonda. Ok, ahora colocamos el siguiente y lo vamos a agregar. Buscamos de nuevo la parte que está redondita, es donde está aquí. ¿Y ves? Ahí está quedando. Aquí vamos a unir las dos piezas. Y vamos a tratar que ambas piezas queden al ras de esta. Y que sobresalgan de aquí de la punta. ¿Ven? Para que esto nos vaya ayudando a que se vaya cerrando ahí en el centro. ¿Ok? Y bueno, vamos a coser de la misma manera, como una hilvanado. ¿Ven? No lo deben tratar de cerrar demasiado, sino que quede un poco abierto. Está bien. ¿Ok? No sé si se logra notar. No está completamente cerrado, pero tampoco está tan abierto. Y siempre traten de agarrar un poquito de la primera que tenemos abajo, en el primer aumento que agregamos. No se preocupen si las puntadas no están derechitas, no pasa nada. Todo esto quedará en la parte de adentro cuando agreguemos las délicas. ¿Ok? Y bueno, continúo agregándolas en todo alrededor. Continuamos y les muestro cómo ha quedado por esta parte. Si notan, como mencioné, no está completamente abierto, pero tampoco completamente cerrado. Debe quedar así como redondito. Ok, aquí en el centro van a notar que está un poco más profundo. No sé si notan ahí, ¿ven? Ok, aquí lo que hice fue
cortarle pequeños cortes como de medio centímetro de distancia, y la razón es porque necesitamos doblarlo. Si está así sin los cortes, no se va a poder doblar. Y bueno, ¿cómo lo haremos? Aquí vamos a emplear truquitos. Y también les recomiendo cortar también al ras aquí, porque es importante que el inicio de donde está el pin, esté libre. Bueno, vamos a pasar la aguja hasta este otro lado. Nos vamos a coser aquí en el centro. Recordemos que está bien seguro de las puntadas anteriores, así que no pasa nada. Ahora, vamos a coser en sesgo, ¿ok? Voy a pasar mi aguja hacia enfrente para que me permita ir hacia allá. Entonces voy a pasar la aguja de nuevo y voy a tratar de salir, vean, aquí, como a la mitad de esto, ¿ok? No en la orilla, sino como a la mitad. Lo que necesito es que esta pestañita se vaya de esta manera, se acueste. No sé si se logra ver, pero vean, ¿ve? Que quiero que se acueste. Esto va a hacer que la parte de aquí del centro vaya quedando redondita también. Ok, hacemos eso. Y de nuevo vamos a pasar la aguja como en la mitad. ¿Ven? Ahí. Y vamos a tratar de salir del otro lado. No en la mitad, como salí ahí. Aquí vamos a tratar de salir en la orilla. ¿Ven? Para que a la hora de coser esta parte, de nuevo entro en la orillita, pero salgo en la mitad del otro lado. Y vean. ¿Ven? Y esto va a ir aquí encima posteriormente. Ok. Continúo y avanzo a la siguiente pestañita. Trato de salir en la orilla. Regreso en la orilla, pero salgo aquí en la mitad. Y ahí de nuevo, ¿ven? ¿Cómo va quedando? Bueno, entonces solo voy a continuar haciendo exactamente lo mismo hasta completar todo el resto. Aquí esta pestaña que está de este lado van a notar que está libre, pero es porque después lo vamos a coser para que se una a este lado. Recordando que entramos en la mitad de aquí, salimos en la orilla del otro lado. ¿Ven? Y de este lado volvemos a pasar en la orillita, pero salimos en la mitad de este lado. No te preocupes por las costuras, por eso estoy usando un hilo muy clarito para que se pueda notar bien, porque estoy usando este color oscuro para el relleno. Entonces solo continuamos hasta completarlo. Les muestro, así es como está quedando. Si notan las costuras de este lado, no se notan porque están hacia adentro. Y así es como ha quedado aquí. Si están chuecas las costuras, no pasa nada. Recordando que nada de esto será visible. Ok, ahora vamos a unir la pestañita que tenemos por aquí a
a este lado. Tengo la aguja aquí, la voy a pasar a la orilla y ahora voy a tratar que esta pestañita quede unida a este otro lado. Entonces hago lo mismo, voy a tomar tela desde aproximadamente la mitad, así como lo hicimos del otro lado. Ahora vamos hacia atrás, así que voy a tomar, ¿ven? Y entro hacia acá. ¿Ven? Lo que quiero es que esto se una a este lado. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero con la diferencia es que un lado de aquí ya está unido. Traten de agarrar solo la orilla. Y aquí enfrente no es necesario introducir la aguja profundamente porque ya está seguro. Entonces solo necesitas como en la capa superficial eh, meter la aguja. ¿Ok? ¿Ven cómo va quedando? Entonces esto voy a continuar trabajando hasta completar todo y que las pestañitas de este lado pues queden unidas a la base que estoy trabajando. ¿Ven? Solo agarro un poquito. Ahí sí voy ejerciendo tensión para poder unirlos. Ok, voy a continuar hasta terminar. Les muestro así es como ha quedado. Si se nota unos pequeños piquitos por aquí, no pasa nada porque igual necesitamos la siguiente, el siguiente aumento. También no olvidar que debe quedar libre el inicio del pin para que no te vaya a quedar muy chiquito al final. Ok, ahí está. Y ahora vamos a coser, pero vamos a tratar que la costura del centro, ¿ven? Esté así, libre. La razón es porque vamos a pegarlo de lado a lado, pero a la parte del centro. No vamos a unir las piezas así una contra otra. Vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando cosimos esta anterior. Que quede un poquito abierto, pero no demasiado tampoco cerrado. Entonces vamos a coser de nuevo en sesgo. Agarro agarro un poquito del centro y salgo en la orilla de la siguiente. Okay, esto es para que me quede ahí. Pero tampoco que quede exageradamente ajustado. ¿Ven? Que no quede esta no debe quedar junto con esta otra. Deben quedar en el centro esta arracada que vamos cosiendo. ¿Y por qué estamos agarrando un poquito del centro? La razón es para que esté segura y de esa manera se mantenga de la forma que lo estamos agregando.
De lo contrario, se unen estas piezas que estamos agregando ahorita y va a quedar demasiado cortito aquí en el centro. Debes ir balanceando, checando que todo vaya quedando bien, que tengas suficiente aquí en el centro para que puedas unirlo después. Ok, continúo hasta completar toda alrededor. ¿Ven? Ahí se mira que está con curvita, que está redondito. Les muestro, así es como debe de estar quedando. Aquí en el centro van a tener un poquito en sesgo estas piezas que agregamos. Está un poquito abiertito aquí. ¿Ven? Ahí se ve la costura. Entonces, de la costura anterior, ¿verdad? Aquí posiblemente le sobre un poco, como en mi caso. No pasa nada, solo hay que recortarlo. Para hacerlo un poquito más suave, aquí que no queden bordes, vamos a pasar en sesgo la costura. Esto va a ayudar a unir las dos uniones que hicimos, así. En diagonal la aguja. ¿Ven? Para que el centro quede mucho más, finito, la unión. Esto también va a ayudar para que cuando pasemos agregando las délicas, en esta parte no se vaya a hundir las délicas. Debe quedar redondito, como tipo una donita. Ok, voy a continuar haciendo lo mismo hasta completar el contorno. ¿Ven? Y ahora ven, aquí se mira un poquito el corte y aquí ya no se nota nada, está completamente redondito. Y bueno, eso es lo que estamos buscando. Les muestro, así es como ha quedado, y si notan ahora está completamente redondo, prolijo las orillas de aquí, pero aquí en el centro todavía está abierto. Y aquí van a notar que las orillas también no sobresalen más que lo que está aquí en el centro. De hecho, si lo tratan de cerrar, unir esta pieza de afuera con esta otra de afuera, no cierra aquí en el centro completamente. Y eso es porque vamos a trabajar exactamente como lo hicimos en la orilla antes de esta última unión que hice para hacerlo más redondo. De nuevo, recordando que aquí en el centro deben de dejar libre el pin para que puedan continuar trabajando y el pin no quede muy pequeño. Aquí en esta última sí ya se puede unir en esta parte, solo es pasar unas puntadas y ya lo tienes. De nuevo, ahora vamos a unir estas dos piezas del centro y voy a coser de esta manera. Tengo mi hilo aquí, voy a pasar la aguja de un lado hacia el otro lado. Recordemos que tiene que tener un sesgo la aguja, ¿cierto? Así, ¿ven? No estoy entrando así, estoy entrando así, hacia abajo, ¿ok? Esto es para poder agarrar la pieza que está
hacia afuera. Cuidamos el hilo que no quede hacia afuera demasiado. Y vuelvo a entrar de la misma manera de este otro lado. Esto es para que me quede unida a la pieza anterior. No te preocupes si los hilos quedan cruzados, no pasa nada. Repito, todo esto va a quedar oculto. Aquí debes ir tensando un poco el hilo para que quede redondito. Agarras un poco de la orilla, un poco del centro y pasas el hilo. ¿Ven? Y bueno, voy a continuar hasta completar de unirlo. Les muestro, así es como debe de quedar. ¿Ven? No se preocupen por las costuras. Ahora vamos a elaborar una segunda pieza exactamente igual. Yo por aquí la tengo, solo que ya tengo un pequeño avance. Pues no pasa nada. Simplemente les comento que necesitamos dos. Entonces, vamos a cortar el hilo del que ya trabajamos, o si tú tienes suficiente extra, entonces sácalo aquí arriba. En mi caso, yo estoy iniciando un nuevo hilo y para eso le voy a hacer un nudito y bueno, yo lo hago de esta manera, giro un par de vueltas y ahí tengo el nudito. Esto que queda aquí es opcional, lo puedes cortar, no pasa nada porque ya está completamente seguro este nudito. Y bueno, ahora, como mencioné, lo vamos a sacar aquí en una esquinita. ¿Ven? En una esquina. Un poquito abajo, abajo de la esquina, no exactamente en la esquinita, ¿ven? Está un poquito abajito. Ahora vamos a empezar con el color más claro. El color más clarito que tú estés usando, ese color es el que vamos a empezar. Y vamos a tomar tres. Ok, le voy a hacer aumento para que se pueda notar. Aquí están las tres. Este va a ser el color 1. Le vamos a colocar el color 1, 2, 3 y 4 y el color dorado va a ser el color 5. ¿Ok? Después de estar saliendo en esta esquina, vamos a tratar de formar un círculo en esta esquinita. Entonces, para eso, colocamos así un poquito, como si fuéramos a formar la mitad de un círculo, ¿verdad? Lo medimos bien, eso es algo muy importante en esta técnica de bead embroidery, que debes de tener bien ajustado el material que estés usando, ya sea délicas, cristales, etcétera, pero debe estar muy bien ajustado para luego introducir la aguja aquí en donde termina el espacio. Pero como aquí no tenemos una tela plana que trabajar, entonces vamos a, como dije, como formar un círculo. Es que es muy pequeñito, así que vas a estar viendo ahí mis dedos. Entramos la aguja, ¿ven? A la distancia que llegó las délicas y ahora vamos a regresar como la distancia del tamaño de una délica o dos, puede ser una o dos. En mi caso estoy agregando tres délicas, así que puedo regresar un espacio o dos máximo, porque necesitamos que regrese, miren, ahí está, ¿ven?
El hilo está justo en el tamaño donde tengo dos délicas. Entonces regreso el hilo por esas dos. Si agregan dos en dos, entonces traten de regresar el espacio de una délica para que puedan regresar el hilo en una. ¿Ok? Porque si no regresan el hilo, lo que va a pasar es que esas délicas se van a mover porque no están unidas a nada. ¿Ven aquí? Ahí está la unión. Ajá, entonces simplemente lo que hago, pegarlo a la tela y ahí está cosida. Ahora voy a tomar dos délicas más de ese mismo color, que sería el color 1 o el color A, si así lo prefieres. Y lo voy a tratar de unir a la délica anterior que agregué. Entonces paso mis délicas ahí. Ya tengo el espacio justo donde voy a entrar y voy a regresar un poquitito el hilo para que me dé el espacio suficiente para regresar en una délica, no en dos porque son dos lo que estoy agregando, ¿verdad? Necesito regresar en una para poder asegurar bien ese puntito que acabo de agregar. ¿Ok? Y ahí está. ¿Ven? Ahora mi hilo guía está para allá. Esta no pasa nada, ahí está. Ahora agregamos el color B. Ok, ahora vamos a trabajar con un nuevo hilo si así lo prefieres y vamos a hacer un nudito. Yo lo paso de esta manera y aquí se obtiene un nudito. Si prefieres puedes hacerlo de nuevo para que tengas un nudo más grandecito. Ok, ahora vamos a pasarlo en esta forma, ¿ok? Con un sesgo. Y solo es en la esquina, ¿ok? ¿Ven la aguja cómo está? Entonces, pasamos ahí. Y el nudito como es chiquito queda completamente oculto. Ahora les comento que los colores los vamos a nombrar con letras. Por ejemplo, el color más claro va a ser la A, el siguiente color va a ser la B, el siguiente es C y el siguiente es una D, que son los cuatro colores en tonos naranja, y el color dorado va a ser una E. O si tú prefieres, puedes llamarlo con números, pero en mi caso le voy a estar nombrando con una letra. Entonces, para iniciar voy a tomar 3A, que es el color más claro. La razón es para no estar mencionando demasiado el color que digamos, el color salmón claro, el color más oscuro, el color más oscuro. Y bueno, como son cuatro colores en degradado, entonces por eso mejor con letras va a ser más fácil. Ok, aquí como estamos en una esquina, recordando que aquí es donde está redondo, ¿verdad? Y aquí está un poco cuadradito. Entonces vamos a tomar en la esquinita, lo vamos a tratar de que quede como un poco redondo, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, un mini círculo. Y aquí donde termina la délica, vamos a introducir la aguja y agarramos un poquito de tela hacia atrás, que la aguja quede así, ¿ok? Y ahora notamos que la distancia de donde está saliendo mi aguja
puedo pasar en 2 délicas hacia adelante. Esto es para que estas 3 délicas queden ahí sujetas, que no se vayan a mover. Continuamos. Después de agregar estas 3, agregué estas 2 más y ahora estoy saliendo de esta forma. Ok, ahora vamos a continuar. Voy a agregar 2 A y una B. Y es exactamente de la misma manera. Ok, mi hilo está saliendo por aquí. Entonces yo lo voy a pegar muy bien. Y donde termina el espacio de esta délica, ahí voy a tomar un poquito de tela nada más. Ahí está. Saco mi aguja y ahora voy a regresarla en la última délica, nada más. Vamos ajustando bien nuestro hilo para que todas las délicas queden pegaditas a la base. ¿Ven? Ahora voy a agregar 2B y una E. Y volvemos a trabajar exactamente lo mismo, que queden bien pegaditas a la tela. Y donde termina, ahí vamos a pasar la aguja, tomamos un poquito de tela hacia atrás, pero que tu hilo esté quedando hacia el centro, o sea, que esté pegadita a la fila anterior de délicas. ¿Por qué lo menciono? Porque de esa manera el punto que está cerrando ahorita lo que vamos a hacer, regresarlo, este punto hace que esta fila que estamos agregando vaya quedando más pegada a la fila anterior. Si lo haces hacia afuera, entonces se va a ir abriendo un poquito aquí. Bueno, continuamos y ahora voy a agregar una A, una B y una A. Lo que queremos es ir matizando los colores. Esto es una forma, tú puedes seguir tu propia forma de cómo hacerlo. Recordando que deben estar quedando bien pegaditas. Y aquí bajamos y regresamos el hilo en un poquito de tela. Aquí me quedó en el hilo, así que voy a regresar un poco más. Tú lo ajustas. Y ven, ahora mi hilo me quedó para regresar en 2, no en una. No pasa nada, podemos regresar en 2, si estamos agregando grupos ah, de 3, podemos regresar en 2 o en una. Si estamos agregando grupos de 4, podemos regresar en 2 o en 3. Pero no podemos regresar en la misma cantidad que agregamos, porque entonces no tendría el punto que lo sujeta. ¿Ok? Ahora voy a agregar una B y 2 A. Y para que me quede, aquí como tenemos el pin, debemos cuidar la distancia. Por ejemplo, decidí sacar una del grupo de 3 que había agregado para que
la distancia no me quede demasiado ajustada. Ahí. Regreso un poquito. Paso en una. Ok. Y ahora voy a colocar el resto en color A. Cuidamos bien la distancia y subimos. Aquí siempre deben de tener cuidado al regresar su hilo, no regresar muy atrás porque entonces la délica que está atrás va a quedar toda chueca. Bueno, aquí voy a agregar 2A y, perdón, 2B y una E. Continuamos y ahora voy a agregar 2B y una E. De la misma manera, lo vamos a pegar bien a las délicas anteriores. Y aquí vamos a introducir la aguja tomando un poquito de tela hacia atrás. Ahí está. Y regresamos en uno. Discúlpenme si escuchan ruidos, pero es que mis niños están despiertos y con el bebé a veces es un poquito difícil que él esté quieto, porque a veces viene corriendo pero bueno, me disculpo por ello. De nuevo, voy a agregar 2C y una E. Lo que quiero es ir alcanzando un degradado de color. De nuevo, regreso un poquito de tela y ven, ahora mi hilo está a la altura de esta. Entonces significa que regreso en 2. Eso está bien, ¿ok? Ahora, agregamos un grupo de 3. No puedo regresar en 3 porque entonces el punto de que lo sujeta no tendría, eh, pues no tendría sentido realmente. Así que por eso, si regreso en 2 está bien. Si regreso en 3 está bien. Pero solamente si agregamos 4 o 5. De nuevo, voy a agregar una A, bueno, 2A realmente y una B. ¿Ok? Pero agregando grupos de 3 en esta parte, ustedes notarán que queda ahí donde está el pin. Así que por esa razón voy a quitar una, voy a quitar la B para que me ayude. ¿Ven? Queda justito donde está el pin. El pin se convierte como si fuera una délica. Así que pasamos un poquito hacia atrás el hilo. ¿Ok? Y regresamos. Ahí está. Ahora van a notar que tenemos un mini espacio. Entonces lo que voy a hacer es pasar la aguja muy, muy cerquita donde tengo el pin. Ahí está. Y nada más voy a continuar. Voy a agregar una B y 2C. Continuamos y ahora voy a agregar 2C y una D. Y siempre voy buscando que quede súper pegadito a las délicas anteriores y a la fila anterior que ya tengo agregado. ¿Ven? El hilo les va a indicar dónde deben regresar. En mi caso me dice que debo regresar en esta. Deben de asegurar bien la distancia. Ahí está. Ok, ahora voy a continuar con una D, una C y una E. Y otra vez vamos a entrar siempre pegadito a las délicas. Ok.
dos C y una D. ¿Ok? Siempre entrando muy, muy pegadito. Ahora voy a tomar así, dos D y una B. Debemos ir cuidando los colores. Ven, por ejemplo, aquí yo tengo el color naranja arriba y fui agregando un degradado aquí abajo. Aquí estoy agregando este otro color porque aquí tengo esto. Entonces debemos de cuidar el color que tenemos en la vuelta anterior para que así el degradado vaya tomando como si fueran sombras, pero que no se vea eh, solo en vueltas. Miren aquí, ustedes notan el hilo como se mira, ¿verdad? Entonces significa que este hilo está apto para regresar en dos, no en una, nada más. ¿Ven? Eso es lo que les decía hace rato, que deben de cuidar la distancia de donde están entrando. Ok, aquí voy a agregar dos A y una E. Continuamos y ahora voy a agregar dos B y una A. De nuevo, siempre, aunque ya tengamos un cálculo más o menos de la distancia, yo aconsejo mejor medirlo para que no tengamos eh, espacios. De nuevo, hago exactamente lo mismo y regreso. Esto es todo lo que vamos a estar trabajando, siempre para asegurar el punto que agregamos. Bueno, como les decía aquí, vamos a ir agregando el degradado de color. Por esa razón, vamos agregando en el orden que tú gustes, pero siempre vas a repetir los mismos pasos del primer arete. ¿Ok? Por ejemplo, para hacer el segundo arete solo hay que regresar el video hasta donde iniciamos y de esa manera agregar los mismos colores en el mismo orden.
Pero así es como deben de ir agregando los colores con un matizado, agregando los tonos que se han elegido previamente. Y ven, si se dan cuenta, en cada vuelta que yo he estado agregando, voy agregando colores que se van matizando con la vuelta anterior y de esa manera va quedando un tono degradado de esta manera. Por ejemplo, aquí tengo este color que es más claro, entonces voy a empezar a agregar este tono para que se vaya matizando, o sea, un poquito más fuerte el color de esa forma. ¿Ven? Y de esa manera vamos dejando atrás este color y empezamos a poner el siguiente color. Hay vueltas donde vamos a tener un poco de dificultad para poder entrar en la tela. Pero bueno, cuando sea así, sugiero que agarren un poco más. Por ejemplo, hasta 4 o 5 va a haber algunas vueltas que van a tener que agarrar porque se torna muy complicado agregar únicamente 3. Por ejemplo, ahí podemos agregar un tono dorado para que vaya rompiendo la paleta de color y de esa manera no sea tan fuerte el matizado que empezamos a agregar. Y vean, aquí la verdad es que lo dejé un poco flojito y se nota un espacio ahí, ¿ve? Como si podría poner una délica, pero no la voy a poner, solamente les comento que eso pasa cuando vamos dejando espacios. Y la verdad es que estaba un poco cansada de la vista, entonces por eso me pasó esa parte, pero no pasa nada. Además, se logra ver un poco así en la cámara por el acercamiento en la cámara que tengo ahorita. Pero si en caso le llegase a pasar a ustedes, no pasa absolutamente nada. Miren, les voy a enseñar cómo solucionarlo. Vamos a regresar a la fila anterior. Voy a pasar mi aguja en una délica que ya tengo ahí. Miren, ahí. Y como ahí se ve un espacio que está un poco grandecito, entonces agarro una délica y la paso. ¿Y ven? Ahí queda en su lugar. No se nota para nada que está puesta, ¿ven? En ese lugar. Y aquí pues solo bajamos el hilo porque no necesitamos avanzar, simplemente necesitamos regresar en donde teníamos el hilo saliendo en la délica que acabamos de tener agregada en esta última. Y ahí está, mira. ¿Ven? Entonces es una manera que pueden solucionar si les llegara a pasar lo que me pasó a mí ahí. No pasa nada, simplemente hay que corregirlo. Y ven aquí, por ejemplo, en esta vuelta ya podemos perder el matizado de color claro y vamos a empezar con el color oscuro. Incluso si sienten que el color dorado no puede ir ahí, porque para que el matizado empiece más cerca, ven, por ejemplo, aquí coloco uno de naranja, un color naranja, porque aquí ya tengo el color naranja inmediato. Entonces, bueno, lo agregamos. Ustedes vayan jugando con los colores para que vayan matizándolo a su gusto. Ahí yo puedo agregar ya los colores. Inclusive aquí como ya es un poco más largo y me deja dar vuelta y bien, miren, puedo agregar hasta 4 o 5. Eso es lo que les decía hace un rato, que hay vueltas que ustedes pueden ir agregando más y hay vueltas donde van a tener que agregar menos. Estas partes donde agregamos más de 3, por ejemplo, nos ayuda a avanzar más rápido porque es un poco lento estar agregando de 3 en 3. Por ejemplo, ¿ven? Aquí tengo este color que es la B, dos de color C, uno de color D y un dorado eh, para avanzar más rápido. Miren, y no se ve nada mal, simplemente hay que ir, como dije, matizando las tonalidades. Por eso es importante que agarren una tonalidad que sea cercano al color. Yo ahorita se mira aquí en el fondo porque es en color negro. Yo agarré un color negro para el fondo porque lo que quiero es que se note bien dónde estoy pasando y de esa manera ustedes pues puedan notar eh, mejor dónde está entrando la aguja, cómo está quedando las líneas y todo eso. Pero realmente si es un color claro, de preferencia sería bueno usar un color del fondo que sea claro también.
aquí como tuve que acomodar para poder regresar. ¿Ven? Ven aquí cómo se mira. Los colores más claros, más oscuro, más claro y así se ve bonito. Aquí ustedes después lo que se puede hacer, ¿ven? Es lo que les decía, que por la forma en que se van cerrando las vueltas, va quedando así. Pero después se puede meter la aguja y tratar de unir estas filas con las anteriores. ¿Y ven? Y ya no se notaría el color. Pero bueno, aquí vamos a agregar una secuencia de 3 para poder ir disminuyendo el matizado de este lado. Hay que pegarlo bien pegadito a la fila anterior para que se vea mucho mejor. Miren, así bien pegadito. En esta anteriores vueltas tenía a mi baby despierto, entonces fue muy difícil con él trabajar en este avance y por esa razón pues puede ir quedando así, pero como digo, no pasa absolutamente nada, es parte del trabajo. Y ven ahí qué bonito se mira. Entre más pegado, miren esta vuelta, está súper pegadita a esta y ya no se mira este espacio que ustedes logran ver aquí. Como aquí también, miren, está bien pegadito y no se nota. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí vamos a empezar a agregar un color más fuerte. Eh, Vamos a ir matizándolo. Aquí tengo 3 del color C, una del color B. Eh, lo pegamos bien para que no se note dónde estamos entrando. Y aquí voy a regresar en 2. ¿Ven? De nuevo voy a agarrar 2C, eh, una E y una D para poder avanzar más. Y de esa manera voy incorporando el color más oscuro. El chiste es ir jugando con la paleta de color. Continuamos. Y aquí voy a agregar estas tonalidades para ir incorporando, como decía, el color más oscuro y así ir abandonando prácticamente el color claro en esta parte. Siempre vamos a saber dónde debemos de salir dependiendo la distancia de tela que tomamos. Y ahí ha quedado. Ahora, si se dan cuenta, ya salimos hasta esta parte donde el color claro ya podemos dejarlo atrás y empezar con los colores oscuros en esta parte. ¿Ven? Y aquí, otra vez, la distancia de mi hilo me indica que debo de pasar únicamente en una. ¿Ok? ¿Y ven? Ahora voy a avanzar un poquito más con el color oscuro hasta acá. Y de aquí voy a empezar a agregar el color claro que está de este lado. Y lo hacemos de la misma manera. Aquí inclusive podemos empezar a agregar el color claro, ¿ven? Ahí está. Cuidamos la distancia siempre. Y ustedes aquí notan que no pude pasar la aguja en un pedacito de tela por el ángulo que voy a tener en la aguja. Entonces pasamos lo más mínimo posible, pero en este caso me va a tomar, ¿ven? Casi tres délicas para regresar. Vamos a ver, 3, queda un poco atrás, entonces serían 2 en 2 délicas. Ajustamos el hilo y ahí está. Ok, ahora voy a agregar un pedazo más corto. Significa que voy a agarrar 3 para que no sea demasiado largo. Y ahí ya queda.
Entonces voy a tratar de poner mi aguja en esta parte que es súper difícil por la curva que tenemos. Entonces buscamos bien un ángulo y tratamos de sacar la aguja lo más pegadito posible a la fila anterior para que ahora que cruzamos para hacer el punto, ese hilo me ayude a subir la délica. Ajustamos bien y ahí quedó. ¿Ven? De nuevo, ahora solo avanzamos con un color claro. Como aquí estamos el color oscuro, vamos para allá con el color claro, pero aquí tenemos color oscuro enfrente, así que vamos a empezar a matizarlo para que empecemos a agregar el color claro. ¿Ven? Y de esa manera vamos agregando oscuro, claro, como tú decidas agregarlo. Si quieres avanzar más en color oscuro, adelante. Aquí voy a regresar en 2. Ahí está. Voy a agregar de esta manera 2B y una E. Y siempre lo vamos a llevar pegadito a la anterior, ¿eh? Para que no se mire dónde estamos iniciando con cada grupo que vamos agregando. ¿Ok? Y aquí voy a regresar únicamente en uno, que es lo que me da para regresar. Ahí está. Y bueno, continúo hasta completar una línea que tenga así, ¿eh? Donde esté aquí al ras de esta curva, así, ¿ok? Cuando esté aquí, entonces vamos a trabajar en línea recta hacia allá. Continúo y les muestro. Continuamos, les muestro, así es como debe estar quedando dependiendo la coloración que tú elegiste y el sombreado que desees. Ahora les muestro, yo estoy en una línea recta, ¿ven? Ahí estoy al ras de la parte del centro. Entonces dejo mi línea aquí en la mitad y ahora lo que voy a hacer es trabajar en línea recta hasta encontrar esta que está por aquí. Ok, pero si notan en esta parte, como lo hicimos aquí, necesitamos encontrar un ángulo para poder introducir la aguja. Entonces, para no tener tantas dificultades, vamos a colocarlo casi en la mitad, pero no en la mitad, ¿ok? Casi en la mitad. Porque lo que necesitamos es dejar un espacio para cuando regresemos, les marco, vamos a pasar de nuevo trabajando con otra fila de délicas aquí en el centro para salir de este otro lado. Entonces, por esa razón, les comentaba casi en la mitad. Ahí donde termina la distancia donde tenemos las délicas, vamos a entrar la aguja en este ángulo porque va a ser muy difícil entrar en el otro ángulo hacia atrás. Entonces lo vamos a colocar así y ahora queda de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo, medimos más o menos la distancia de 2 délicas, regresamos la aguja y ahora vamos a pasar en esas 2 délicas, que fue el cálculo de distancia que regresamos. Y ahí está. Vamos a repetir exactamente lo mismo, tomando 3 otra vez. Lo unimos que quede bien cerquita, lo pasamos casi que esté en la mitad y ahora vamos a introducir la aguja ahí y de nuevo calculamos la distancia de 1 o 2 délicas. En mi caso lo estoy haciendo en 2 y regreso
hacia acá. Lo pueden aflojar un poquito y luego lo aseguramos bien. Okay. De nuevo voy a tomar unas délicas, la cantidad igual van a ser 3 para ir en tramos cortos. Y mi línea está aquí, así que voy a tratar de ir hacia ahí. Un poquito pegadito, a la mitad todavía. Nos aseguramos bien que la distancia sea correcta. Okay. Para no tener problemas a la hora de cerrar el punto. Ok, ahí está. Y ahora, si queda así no tan recto, no pasa nada, pues vamos a estar trabajando en las siguientes vueltas. Lo único que sugiero es dejarlo un poquito flojito para que se vayan acomodando en las siguientes vueltas. Y la razón es porque de la manera que estamos pasando la aguja. ¿Okay? Por eso hay que tratar de agarrar lo más mínimo de tela para que quede muy juntita. ¿Okay? Seguimos la línea de color que tenemos marcada previamente. Y aquí ya podemos introducir la aguja en la tela. ¿Okay? A la distancia de 2. Siempre les recuerdo, no es que trato de repetir lo mismo y lo mismo, pero me gusta hacer hincapié en lo que es muy importante. Debemos siempre de cerrar el punto, porque de lo contrario nos va a quedar mal nuestro trabajo, no va a quedar seguro. Aquí otra vez agarramos 3. La paleta de color, ustedes la eligen. Yo estoy agregando esto. Aquí donde terminamos, calculamos salir a la distancia de 2 délicas hacia atrás para que a la hora de regresar, y ven, lo calculé para 2, pero realmente quedó en 1. Está bien, no pasa nada. Por eso les decía que al medir el hilo en la distancia que estamos, ahí vamos a saber bien en dónde lo vamos a agregar. Ok. Aquí solo continúo hasta salir al otro lado en la misma distancia. Medimos la distancia y ven ahí me da para 2 délicas. Entonces paso en esas 2. Y voy a continuar hasta salir aquí en línea recta hasta llegar aquí a la mitad y otra vez vamos a trabajar lo mismo que hicimos aquí, pero de este lado. Continuamos, les muestro aquí ya di la vuelta tratando de seguir la línea que había marcado y ahora estoy aquí justo antes de llegar en el centro. Entonces lo que voy a hacer es que con estas 3 que tengo aquí voy a tratar de tomar
cierto ángulo en la aguja, ¿ven? Para poder unirlo, no sé si se logra ver bien ahí, para poder unirlo con esta línea que previamente agregué. Ok, y bueno, solo hay que tratar de unirlo. Yo sé que aquí va a ser un poco difícil que se pueda notar por el ángulo que tenemos en la tela, pero tú ahí lo puedes acercar un poco más en tu trabajo. Ven, a mí me queda así un poco abierto, pero como menciono, la razón es porque también en el ángulo de la cámara, cuando uno está grabando, no ayuda mucho para pasar en espacios muy pequeños. Entonces, voy a tratar de hacerlo muy pegadito, pero si no puedo ahorita, si no queda muy pegadito como necesito, lo tendré que hacer fuera de la cámara, pero ahí está, ¿ven? Ahí ha quedado pegadito y lo que hacemos es ajustar el hilo bien para ayudarle a que se mantenga ahí pegadito. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que tratar de hacer, que esta fila esté quedando muy pegadita a esta que ya tenemos previamente agregada anterior. Y lo que vamos a hacer otra vez es ir en línea recta hasta llegar aquí y de nuevo vamos a pegarnos lo más posible en esta parte para luego sacar la fila hacia la orilla y de nuevo irnos en círculos así hasta llegar aquí abajo. Les muestro, así es como está quedando estos hermosos aretes y así se ve por este lado. Si notan ciertas aberturas, realmente son mínimas, pero en el aumento de la cámara se ven un poco más. También aquí así es como he terminado. Aquí lo único que vamos a hacer es dar vueltas y vueltas y vueltas hasta terminar. ¿Ven? En una. Bueno, aquí le agregué una mini extensión. Lo que debemos hacer es cubrir todo lo que ya tenemos. Entonces ahora, como tengo esta parte aquí, entonces voy a sacar la aguja. Solo estoy sacando la aguja en esa parte. Ahí está. Para volver a empezar a trabajar de este lado hacia arriba. Lo vamos a pegar lo más posible aquí. Y vamos a continuar trabajando, pero va a ser hacia este lado. Entonces, lo mismo, nos aseguramos de sacar la aguja lo más pegadito hacia afuera. Como tengo la aguja aquí, no lo vamos a hacer. Recordando que debemos hacerlo hacia adentro. Pegamos la aguja y vamos a sacarla lo más pegadito posible a la fila que ya tenemos anteriormente para que de nuevo estas vueltas que vamos a estar agregando vayan quedando muy ajustaditas a la vuelta anterior. Aquí es el espacio de una. Ahí está. Y ahora solo continúo agregando todo alrededor con vueltas. Ok. ¿Ven?
La aguja siempre hay que sacarla en la parte de atrás, o sea, pegadito a las vueltas anteriores. Y ahí va quedando. Y bueno, vamos a seguir trabajando hasta completar aquí arriba. Ok, les muestro, yo estoy llegando a esta esquinita y ahora voy a tomar la misma cantidad de 3 y voy a formar una curva muy cerquita a la fila anterior para que me permita ir hacia arriba. De nuevo, entro muy cerquita a la fila anterior y saco lo más posible cercano a la fila anterior mi aguja un poco hacia atrás y ahora aseguro este punto únicamente regresando la aguja por 2 délicas. En mi caso me tocó regresar en 2 y aquí de nuevo tomo 3. Como estoy agregando tonos naranjas en la fila anterior, entonces solo voy a seguir. ¿Y ven? Ahí está. De nuevo entro hacia atrás. Mido la distancia donde estoy y es para una. Y ahí queda el punto asegurado. Siempre tenemos que hacer esto para poder asegurar muy bien la puntada que acabamos de agregar. Si no hacemos esto, el punto va a quedar sin tanta firmeza. Entonces no necesitamos que no esté firme. Queremos que se mantenga y no pierda la figura. Ok. De nuevo, fijamos la aguja donde está la finalización del espacio en la última délica. Y ahora calculamos hacia atrás la distancia ya sea de una o de 2 délicas, como tú consideres. Les muestro así es como ha quedado esta parte. Al llegar aquí al final, lo que hice fue agregar 1, 2, 3, 4, 5 y traté de cubrir todo el espacio que me quedaba para luego pasar la aguja en diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí traté de sacar la aguja hasta por aquí y luego regresé para agarrar estas otras y de último estoy saliendo aquí porque el espacio es tan pequeño que la aguja ya no podremos entrar con mucha facilidad, así que para eso ustedes pueden agarrar, por ejemplo, si están saliendo de esta, bajan la aguja a modo que encuentren un ángulo donde puedan sacar su aguja sin mayor dificultad. ¿Ven? Ahí. Y después solo se regresan. Ahora estoy sacando mi hilo en esta fila y vamos a pasar la aguja por debajo del hilo que ya tenemos ahí. Y vamos a pasar unas 3 o 2 veces lo que ustedes consideren. Pasamos el nudito así, que quede flojito. Y ahora vamos a pasar en el resto de délicas. Y ven, al pasar la aguja, el nudito queda completamente adentro de las délicas. Y aquí ya lo único que resta es cortar el hilo y repetir el siguiente arete.
Para que el siguiente arete quede exactamente como este, lo que vamos a hacer es repetir los colores en la secuencia que los agregamos. Sugiero usar un alfiler, una aguja, algo que sea que se pueda introducir en las débicas, y vamos a iniciar desde aquí del centro y de ahí conforme van avanzando, por ejemplo, colocan el alfiler y así pueden ir viendo en qué fila van. Agarramos otras débicas, colocamos el alfiler la, donde nos quedamos. Continuamos, por ejemplo, agarro otro grupo y me quedo aquí. Así que aquí coloco mi alfiler y así voy continuando en cada vuelta. Cada vez que paro para agarrar una cantidad, coloco el alfiler y de esa manera podemos saber dónde estamos agregando los colores. También si te cansas, si necesitas un descanso, pues no se va a perder en dónde estás, en qué fila estás, porque tienes algo que está marcando pues dónde te quedaste. Entonces, bueno, pues solo es continuar repitiendo la secuencia de colores, el degradado de colores, o si lo prefieres en un solo color, pues adelante, ya esto es tu elección.